La nieve caía silenciosamente sobre las ventanas del elegante apartamento en el distrito de Salamanca, Madrid, mientras Arlete sostenía el teléfono de Santiago entre sus manos temblorosas. La pantalla brillaba con un mensaje que haría que esta Nochebuena fuera imposible de olvidar. Mi amor, ya le dije a mi esposa que paso la Navidad en una reunión de trabajo. Estaremos solos en tu apartamento. No puedo esperar a despertarme contigo el 25. El silencio del apartamento se volvió ensordecedor. Las luces del árbol de Navidad, que había decorado con tanto cariño, parpadeaban como burlas crueles, mientras el aroma del cordero que llevaba horas preparando se mezclaba con el sabor amargo de la traición. 23 años de matrimonio, 23 Navidades juntos, y ahora esto. Santiago llegaría en cualquier momento para contarle la mentira que ya conocía. El teléfono había caído de las manos de Santiago mientras se duchaba, y el mensaje había aparecido en la pantalla como una bomba que destruía décadas de vida compartida. Cada palabra era un puñal. Mi esposa. Como si fuera un obstáculo molesto. Estaremos solos, como si Arlete fuera invisible. Despertarme contigo, como si 23 años de despertar juntos no significaran nada. Arlete cerró los ojos y sintió como algo se quebraba definitivamente en su interior, pero no era solo dolor lo que la invadía. Era algo más poderoso, más peligroso. Una certeza absoluta de que esta sería la última vez que Santiago la subestimaría. La última vez que elegiría a otra mujer por encima de ella. La última Navidad que pasarían como matrimonio. Cuando escuchó las llaves en la cerradura, Arlete ya había tomado la decisión más importante de su vida. Santiago entró al apartamento con esa sonrisa que durante años había interpretado como amor, pero que ahora reconocía como pura actuación. Las calles de Madrid brillaban con las luces navideñas, y desde las ventanas se podía escuchar el murmullo alegre de las familias que se reunían en los restaurantes cercanos de la Gran Vía. El contraste entre la felicidad del exterior y la devastación interior de Arlete era tan brutal que casi le cortaba la respiración. «Cariño, huele delicioso», dijo dejando su abrigo sobre el sofá de cuero italiano que habían comprado juntos en su luna de miel en Milán. El mismo sofá donde habían planificado su futuro, donde habían soñado con hijos que nunca llegaron, donde habían celebrado cada promoción laboral de ambos. Lamento mucho tener que decirte esto, pero acaba de surgir una reunión de trabajo muy importante para mañana. Tengo que quedarme en la oficina toda la noche para preparar la presentación. Arlete lo observó desde la cocina, notando cada detalle de su actuación, la manera en que evitaba su mirada, cómo sus dedos jugaban nerviosamente con las llaves del coche, la prisa sutil con la que hablaba. Durante 23 años había sido la esposa perfecta, exitosa directora de marketing de una firma internacional con oficinas en 12 países, elegante anfitriona en las cenas de negocios donde había ayudado a cerrar contratos millonarios, compañera incondicional en cada promoción y cada proyecto. Había construido su propia carrera mientras apoyaba la de él, había sacrificado ofertas de trabajo en Londres y Barcelona para mantener unida su vida en Madrid. Sus propios logros profesionales eran impresionantes. Había desarrollado campañas de marketing para marcas de lujo que se habían convertido en casos de estudio en escuelas de negocios europeas. Hablaba 5 idiomas con fluidez y había sido reconocida como una de las ejecutivas más influyentes de España, menores de 45 años. Pero Santiago siempre había encontrado maneras sutiles de minimizar sus éxitos, de hacer que parecieran secundarios a los suyos. «¿Una reunión en Nochebuena?», preguntó con una calma que la sorprendió a ella misma. «¿Qué clase de empresa programa reuniones en Navidad?». Santiago se aclaró la garganta,
dirigiéndose al mueble bar donde guardaban el whisky escocés que le había regalado por su último cumpleaños. Sus movimientos eran torpes, poco naturales. Durante 23 años, Arlette había aprendido a leer cada gesto, cada inflexión de su voz, cada microexpresión. Ahora se preguntaba cuántas veces había usado esa habilidad para detectar mentiras que había elegido ignorar. Es un cliente muy importante de Estados Unidos. ¿Sabes cómo son los americanos con los horarios?, respondió, sirviéndose un whisky doble. El líquido dorado temblaba ligeramente en el vaso, traicionando su nerviosismo. Además, tú siempre dices que entiendes las demandas de mi trabajo. Esa frase le dolió más que la traición misma. Durante años, Arlette había sido comprensiva con las ausencias de Santiago, con los viajes de último minuto, con las cenas de trabajo que se extendían hasta altas horas. Había reorganizado sus propios compromisos profesionales para acomodar los de él. Había cancelado reuniones importantes para acompañarlo a eventos corporativos. Había puesto su carrera en segundo plano cada vez que él lo necesitaba. Arlette asintió lentamente, mientras observaba por la ventana las luces doradas que iluminaban el Palacio de Cibeles a la distancia. Madrid en Navidad siempre le había parecido mágico, pero esta noche la ciudad se sentía como testigo silencioso de la destrucción de su matrimonio. Las familias caminaban por las calles tomadas de la mano. Los niños corrían entre los puestos del mercadillo navideño. Las parejas se detenían bajo los árboles iluminados para besarse. Todo lo que ella había creído tener y que ahora descubría que era una ilusión. «Por supuesto que entiendo», murmuró, sirviendo el cordero en los platos de porcelana que habían heredado de la madre de Santiago. Cada plato representaba una tradición familiar que ahora se desmoronaba, cada tenedor y cuchillo una continuidad que estaba a punto de romperse para siempre. El trabajo siempre ha sido una prioridad. Durante la cena, cada palabra de Santiago se sentía como una puñalada. Habló de lo mucho que lamentaba perderse la Navidad, de cómo la compensaría con un viaje romántico a París, de lo afortunado que se sentía de tener una esposa tan comprensiva. Prometió que el próximo año sería diferente, que había estado trabajando tan duro precisamente para poder disfrutar más tiempo juntos en el futuro. Las mentiras fluían de su boca con una facilidad que resultaba aterradora. Arlette se preguntó cuánto tiempo llevaba perfeccionando estas actuaciones, cuántas otras ocasiones especiales había arruinado con mentiras similares. Su aniversario de bodas, cuando había llegado 3 horas tarde a la cena, alegando una conferencia telefónica urgente, su cumpleaños, cuando había cancelado la celebración en el último minuto por un cliente problemático. Todas las veces que había elegido estar en otro lugar, con otra persona, mientras ella esperaba pacientemente en casa, Arlette asentía, sonreía, hacía los comentarios apropiados, mientras en su interior se forjaba una determinación de acero. Observaba a este hombre que había compartido su cama durante más de 2 décadas y se daba cuenta de que realmente no lo conocía. O peor aún, se daba cuenta de que lo conocía perfectamente, pero había estado negando la realidad durante años. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo finalmente, dejando su copa de vino sobre la mesa con un cuidado deliberado. Santiago la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que Arlette expresara dolor o frustración de manera tan directa. Durante años, ella había mantenido una fachada de mujer fuerte e independiente que podía manejar cualquier situación. «No es que tengas que trabajar en Navidad», continuó, manteniendo un tono suave pero firme. «Es que ya ni siquiera te molestes en crear mentiras creíbles». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de reproches no dichos, de frustraciones acumuladas, de amor que se había erosionado hasta convertirse en costumbre.
Santiago intentó decir algo, pero Arlete levantó la mano para detenerlo. No digas nada más. Solo vete a tu reunión, que tengas una Nochebuena memorable. Cuando Santiago se fue, alegando que tenía que pasar por la oficina para recoger unos documentos, Arlete se quedó sola entre los restos de una cena navideña para dos que solo había comido una persona. El apartamento se llenó del eco de sus pasos sobre el mármol importado, mientras cada habitación le recordaba los años que había invertido en esta vida, en este hombre, en esta mentira. Se dirigió a su estudio, el único espacio del apartamento que era completamente suyo. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, premios profesionales y fotografías de campañas publicitarias exitosas que había dirigido. Era un recordatorio tangible de quién era más allá de ser la esposa de Santiago, de todo lo que había logrado con su propio talento y dedicación. Tomó su copa de vino tinto y se sentó frente a su escritorio, donde guardaba todos los contratos y documentos importantes de su carrera. Entre ellos estaba la carta que había recibido 3 meses antes de la prestigiosa firma de marketing Meridian International. Le ofrecían la dirección de su oficina europea con sede en Barcelona, un salario que duplicaba sus ingresos actuales y la oportunidad de trabajar con las marcas más exclusivas del continente. Había rechazado la oferta sin siquiera consultarlo con Santiago. Había asumido que su matrimonio era más importante que su ambición profesional, que mantenerse en Madrid junto a su esposo era la decisión correcta. Qué ingenua había sido. Esta noche no sería solo el final de su matrimonio, sería el comienzo de algo mucho más poderoso. Abrió su laptop y comenzó a escribir un email que cambiaría su vida para siempre. La mañana del 25 de diciembre amaneció gris y fría sobre Madrid. Arlete despertó en su cama matrimonial, sola, después de una noche en la que el sueño había sido imposible. El lado derecho de la cama estaba intacto, las almohadas sin usar, como una prueba física de la ausencia de Santiago. El silencio del apartamento contrastaba con los sonidos alegres de las familias en los edificios vecinos, con los gritos de emoción de los niños abriendo regalos, con las risas que se filtraban a través de las ventanas. Su teléfono mostraba varios mensajes de Santiago enviados durante la madrugada. La reunión se está alargando más de lo esperado a las 2 de la mañana. Creo que tendré que quedarme hasta muy tarde, a las 4. Te amo, nos vemos mañana, a las 6:30. Cada mensaje era una bofetada, cada palabra una confirmación de lo poco que la respetaba. La cronología de los mensajes contaba una historia clara. Santiago había estado despierto toda la noche, pero no trabajando. Arlete se levantó y preparó café, siguiendo la rutina matutina que había mantenido durante años. Pero esta mañana, cada gesto familiar se sentía extraño, como si estuviera representando el papel de su antigua vida. Se vistió con elegancia, como siempre hacía, pero esta vez no para impresionar a Santiago o para mantener las apariencias. Se arregló para sí misma, para la mujer que estaba redescubriendo. Decidió salir a caminar por las calles de Madrid. La Gran Vía estaba sorprendentemente tranquila para ser Navidad, con solo algunas tiendas abiertas y turistas tomando fotografías de los edificios históricos. Los escaparates navideños brillaban con decoraciones elaboradas, pero para Arlete eran como espejismos de una felicidad que nunca había sido real. Mientras caminaba hacia el Parque del Retiro, comenzó a recordar todas las señales que había ignorado durante los últimos meses. Las llamadas telefónicas que Santiago cortaba cuando ella entraba a la habitación, siempre con la misma explicación. Era trabajo, nada importante. Los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes y más largos.
siempre a ciudades donde casualmente se celebraban conferencias o reuniones que requerían su presencia inmediata. La manera en que había comenzado a cuidar más su apariencia, comprando trajes nuevos sin consultarla, usando una colonia diferente que había notado, pero sobre la cual nunca había comentado. Las noches en que llegaba tarde a casa con explicaciones cada vez más elaboradas, cenas con clientes que se extendían, atascos inexplicables, reuniones de emergencia que surgían de la nada. También recordó cómo había cambiado la intimidad entre ellos. Santiago se había vuelto distante, distraído, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Las conversaciones se habían reducido a intercambios logísticos sobre horarios, compromisos sociales y tareas domésticas. ¿Cuándo fue la última vez que habían hablado de sus sueños, de sus miedos, de lo que realmente pensaban sobre la vida que estaban construyendo juntos? En el retiro, se sentó junto al estanque donde solían pasear los domingos durante los primeros años de matrimonio. El agua reflejaba las nubes grises del cielo madrileño, creando un espejo perfecto que le recordó cómo había perdido su propia reflexión en algún momento del matrimonio. Recordó cómo Santiago solía traerle flores cada semana, pequeños gestos románticos que la hacían sentir especial y valorada. Pensó en cómo planificaban viajes juntos, explorando mapas y leyendo guías de viaje hasta altas horas de la noche. Habían visitado ciudades increíbles: Praga, con sus calles empedradas y su arquitectura gótica; Viena, con sus palacios imperiales y sus cafés históricos; Florencia, con sus museos y su arte renacentista. Pero en algún momento los viajes se habían convertido en obligaciones profesionales, donde ella lo acompañaba como un accesorio elegante, no como una compañera igual. También habían hablado de tener hijos, de construir una familia sólida. Habían decorado mentalmente habitaciones infantiles, habían elegido nombres, habían fantaseado con enseñar a sus hijos a montar en bicicleta en este mismo parque. Pero los años pasaron, las excusas profesionales se multiplicaron, y el tema se había desvanecido gradualmente de sus conversaciones hasta desaparecer por completo. ¿En qué momento había comenzado a tratarla como un mueble más del apartamento? ¿Cuándo había empezado a dar por sentado que ella siempre estaría ahí, esperando, perdonando, aceptando cualquier migaja de atención que él decidiera concederle? ¿Cuándo había dejado de verla como una mujer exitosa e independiente para convertirla en una extensión de su propia vida? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Santiago. «Cariño, la reunión ha sido un éxito total», dijo con una voz que intentaba sonar entusiasta, pero que traicionaba su cansancio. «Cerramos el contrato más importante del año, pero ahora tengo que acompañar a los clientes a una cena de celebración. Ya sabes cómo son estas cosas, no puedo negarme. Probablemente llegue mañana por la mañana. Espero que hayas tenido una Navidad tranquila». La facilidad con la que mentía era extraordinaria. Cada detalle estaba cuidadosamente elaborado. El éxito de la reunión para justificar el tiempo invertido, la cena obligatoria para extender la ausencia, la consideración hacia sus supuestos clientes para demostrar su profesionalismo. Era una obra de arte de la manipulación. «Por supuesto», respondió Arlete, observando cómo una pareja joven alimentaba a los patos en el estanque. La mujer se reía de algo que había dicho su compañero, y él la miraba como si fuera la persona más fascinante del mundo. «Que tengas una noche memorable». Después de colgar, permaneció sentada durante horas, viendo pasar a familias enteras, parejas enamoradas, grupos de amigos. Todos parecían tener exactamente lo que ella había creído tener hasta hace 2 días. Autenticidad, respeto mutuo, amor verdadero. Se preguntó cuántas de esas parejas estarían viviendo la misma mentira que ella,
¿Cuántas mujeres estarían en casa esperando mientras sus maridos construían vidas paralelas? Un grupo de mujeres mayores pasó caminando junto al estanque, riéndose y conversando animadamente. Una de ellas llevaba un bastón, pero caminaba con energía y determinación. Arlette las observó fascinada por su vitalidad, por la manera en que se relacionaban entre ellas con respeto y cariño genuino. Se preguntó si alguna de ellas había pasado por lo que ella estaba viviendo, si habían tenido que reconstruir sus vidas después de descubrir que el amor en el que habían confiado era una ilusión. Cuando regresó al apartamento al atardecer, la tristeza había comenzado a transformarse en algo diferente. No era resignación ni desesperación. Era una claridad fría y determinada que la sorprendía. Se dirigió directamente al estudio de Santiago, un espacio que siempre había respetado como privado, y comenzó a buscar más evidencias de la vida secreta de su marido. Lo que encontró superó sus peores expectativas. Facturas de restaurantes caros donde nunca la había llevado, lugares íntimos y románticos que había reservado para otra mujer. Recibos de un hotel boutique en el centro de Madrid, donde aparentemente había estado trabajando varios fines de semana. Las fechas coincidían perfectamente con sus supuestas conferencias y reuniones urgentes. Una tarjeta de crédito secundaria que desconocía completamente, con gastos en joyerías exclusivas donde había comprado collares y pulseras que nunca había visto. Recibos de tiendas de ropa interior femenina de marcas de lujo, compras realizadas en horarios en los que supuestamente estaba en reuniones de trabajo. Cada documento era una puñalada, pero también una pieza más del rompecabezas que finalmente le daba una imagen completa de la situación. También encontró reservas de vuelos a Barcelona, París y Milán, que no coincidían con ninguno de sus viajes de trabajo conocidos, facturas de hoteles en ciudades donde supuestamente nunca había estado, un mundo entero de experiencias y gastos que había estado financiando sin saberlo, una vida paralela construida con su dinero y a sus espaldas. Lo más doloroso fueron las fotografías que encontró en una carpeta oculta en su laptop. Santiago, con una mujer joven en terrazas de hoteles de lujo, en restaurantes elegantes, en playas paradisíacas. La mujer era hermosa, obviamente más joven, y en las fotos se veía radiante de felicidad. Eran imágenes de la vida que Santiago había elegido vivir mientras le mentía a Arlette sobre reuniones de trabajo y responsabilidades profesionales. Cada descubrimiento era como desentrañar una vida paralela que Santiago había construido cuidadosamente. Una vida en la que ella no existía, donde era libre de ser romántico, generoso y atento con otra persona. 23 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos, pero extrañamente Arlette no se sentía destruida. Se sentía liberada de una ilusión que había estado manteniendo a costa de su propia felicidad. Esa noche, mientras Madrid brillaba con las luces navideñas y las familias celebraban unidas, Arlette comenzó a planificar el resto de su vida. Una vida en la que Santiago ya no tendría lugar, donde ella sería la protagonista de su propia historia, donde nadie más podría decidir su valor o determinar sus prioridades. Abrió su laptop y releyó el email que había escrito la noche anterior a Meridian International. Había aceptado la oferta de trabajo en Barcelona, solicitado una reunión urgente para discutir los detalles del traslado y expresado su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa de su carrera. La respuesta había llegado esa misma mañana. La empresa estaba encantada de tenerla a bordo y podían acelerar todos los procesos para que comenzara a trabajar en enero. Santiago había querido una Navidad memorable. Efectivamente la tendría, pero no por las razones que había imaginado.
El 26 de diciembre llegó con un sol brillante que hacía que Madrid pareciera una postal perfecta. Los rayos dorados se filtraban por las ventanas del apartamento, iluminando el desorden controlado de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Arlete despertó temprano, más decidida que nunca. Había pasado la madrugada investigando, organizando documentos financieros y tomando decisiones que alterarían completamente su futuro. Santiago llegó al apartamento cerca del mediodía, con esa cara de culpabilidad mal disimulada que ya no la engañaba. Su apariencia traicionaba una noche de excesos, los ojos ligeramente hinchados, el cabello despeinado a pesar de sus intentos por arreglárselo. Un ligero aroma a perfume femenino que se mezclaba con su colonia habitual. Traía flores del supermercado y una caja de bombones baratos, como si esos gestos pudieran compensar haber pasado la Navidad con otra mujer. «Mi amor, lamento mucho haberte dejado sola en Navidad», dijo depositando los regalos sobre la mesa del comedor con la ceremonia de alguien que cree estar realizando un gesto significativo. Fue una reunión interminable, pero cerramos el contrato más importante del año. Todo esto ha valido la pena. Arlete lo observó con una claridad que no había tenido en meses. Era como si hubiera estado viendo su matrimonio a través de un cristal empañado, y ahora, de repente, todo fuera nítido y definido. Veía cada mentira en sus gestos, cada falsedad en sus palabras, cada manipulación en sus intentos de justificación. Se preguntó, ¿cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había permitido que este hombre la tratara como una opción secundaria en su propia vida? ¿Sabes qué, Santiago?, dijo finalmente, sirviendo café en las tazas de porcelana que había comprado en su viaje a París hace 10 años. Cada objeto del apartamento tenía una historia, un recuerdo asociado, y ahora todos se sentían como reliquias de una vida que había terminado. Ayer tuve tiempo de pensar mucho, y me di cuenta de algo muy importante. Santiago la miró con curiosidad, probablemente esperando alguna queja menor que pudiera manejar con sus técnicas habituales de manipulación. Durante años había perfeccionado el arte de minimizar las preocupaciones de Arlete, de hacer que sus frustraciones parecieran exageraciones emocionales de una mujer demasiado sensible. Me di cuenta, continuó Arlete, manteniendo un tono sereno pero firme, de que merezco mucho más de lo que he estado aceptando. La frase cayó en el silencio del apartamento como una piedra en agua quieta. Santiago parpadeó varias veces, como si estuviera procesando palabras en un idioma extranjero. «¿Qué quieres decir exactamente?», preguntó, y por primera vez en meses Arlete notó un destello de nerviosismo real en sus ojos. «Quiero decir que una mujer que ha construido una carrera internacional exitosa, que habla 5 idiomas con fluidez, que ha generado millones en ingresos para su empresa, que ha sido reconocida como una de las profesionales más influyentes de su sector, no debería estar en casa esperando las migajas de atención de un hombre que claramente tiene otras prioridades». Cada palabra estaba cargada de años de logros minimizados, de éxitos profesionales que Santiago había tratado como aficiones entretenidas en lugar de reconocerlos como la carrera brillante que realmente representaban. Arlete había ganado premios internacionales, había sido invitada a dar conferencias en las mejores universidades de Europa, había desarrollado estrategias de marketing que se habían convertido en casos de estudio. Pero en su matrimonio, todo eso había sido secundario a los logros de Santiago. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho durante años. Santiago intentó acercarse a ella, extendiendo la mano en un gesto que pretendía ser conciliador, pero Arlete levantó su propia mano para detenerlo. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Ya no más gestos vacíos, ya no más palabras sin significado». «Arlete, si estás molesta por lo de anoche, puedo explicarte». «¿Molesta?». Arlete rió,
y el sonido llenó el apartamento con una energía que había estado ausente durante meses. No era una risa amarga o sarcástica, sino algo más poderoso, la risa de una mujer que finalmente había despertado de un sueño que se había convertido en pesadilla. No estoy molesta, Santiago, estoy despierta, finalmente estoy viendo con claridad. No entiendo qué te está pasando. Actúas como si hubiera hecho algo terrible, cuando solo he estado trabajando más duro que nunca para nuestro futuro. La facilidad con la que seguía mintiendo era extraordinaria. Incluso confrontado con su propia culpabilidad, Santiago continuaba construyendo narrativas donde él era el héroe incomprendido y ella la esposa irracional que no apreciaba sus sacrificios. «He tomado una decisión», anunció Arlete, y su voz sonaba más firme de lo que había sonado en años. «Voy a aceptar la oferta de trabajo que me hicieron en Barcelona. Voy a dirigir la oficina europea de Meridian International, la firma de marketing más prestigiosa de España». La transformación en el rostro de Santiago fue instantánea. El color se desvaneció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron con incredulidad genuina y por primera vez en mucho tiempo parecía completamente desarmado. «¿Qué? ¿Cuándo recibiste esa oferta?» «Hace 3 meses. La rechacé porque pensé que nuestro matrimonio era más importante que mi carrera profesional. ¡Qué ingenua fui!». Santiago palideció aún más. Durante todos estos años, había dado por sentado que Arlete siempre estaría ahí, que siempre elegiría a la familia por encima de su ambición profesional, que su vida estaría eternamente organizada alrededor de las necesidades y deseos de él. Nunca había considerado que ella pudiera tener opciones reales, que pudiera elegir una vida diferente, que pudiera existir independientemente de su matrimonio. «Arlete, podemos hablar de esto tranquilamente. No tienes que tomar decisiones tan drásticas. Si estás molesta por lo de anoche, puedo cancelar todos mis viajes de trabajo. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos tomar unas vacaciones juntos. Reconectar». «¿Reconectar?». Arlete lo interrumpió, manteniendo esa calma nueva que la hacía sentir invencible. ¿Cómo se reconecta con alguien que nunca estuvo realmente presente? ¿Cómo se reconstruye la confianza con alguien que ha estado viviendo una doble vida durante meses, posiblemente años? Santiago abrió la boca para protestar, pero Arlete continuó. «Encontré las facturas del hotel, Santiago, los recibos de los restaurantes donde llevaste a tu amante, los regalos que le compraste con nuestro dinero, las fotografías en tu laptop». Su voz permaneció serena, sin rastro de histeria o dramatismo. Era la voz de una ejecutiva presentando datos en una junta directiva, fría y factual. «No estoy actuando por impulso emocional. Estoy tomando una decisión basada en evidencia concreta». El rostro de Santiago se descompuso completamente. Todas sus defensas, todas sus justificaciones cuidadosamente construidas se desmoronaron ante la imposibilidad de negar los hechos. «Arlete, eso no significa nada. Fue un error, una distracción. Tú eres mi esposa, eres la mujer importante en mi vida». «No», respondió ella con una serenidad que contrastaba brutalmente con la desesperación creciente de Santiago. «Yo era la mujer conveniente en tu vida, la que mantenía tu casa organizada, la que te acompañaba a eventos sociales, la que te daba estabilidad mientras tú explorabas otras opciones. Pero ser conveniente no es lo mismo que ser valorada». Esa tarde, mientras Santiago intentaba desesperadamente convencerla de que todo había sido un malentendido, que podían superar esta crisis, que su matrimonio era lo más importante que tenía, Arlete comenzó a empacar sus pertenencias más importantes. Cada objeto que guardaba representaba una parte de sí misma que había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar.
Sus libros de marketing y estrategia empresarial, que había seguido comprando y estudiando, incluso cuando Santiago sugería que ya sabía suficiente para su posición actual. Sus diplomas y certificaciones profesionales, que había mantenido actualizadas a pesar de las insinuaciones de que estaba siendo demasiado ambiciosa. Sus fotografías de conferencias internacionales donde había sido ponente, prueba de un reconocimiento profesional que había construido con su propio talento. También empacó objetos más personales. El collar que se había comprado con su primer salario importante, los libros de filosofía que leía en secreto, porque Santiago los consideraba demasiado intelectuales. Las plantas que había cuidado durante años y que representaban su capacidad de nutrir y hacer crecer cosas hermosas. Madrid la había visto crecer profesionalmente. Había sido testigo de su matrimonio, de sus triunfos en el mundo empresarial y de su lenta resignación a un papel secundario en su propia vida. Pero Barcelona la estaba llamando con la promesa de una vida donde ella sería la protagonista absoluta de su historia, donde cada decisión estaría basada en sus propios valores y ambiciones. Santiago la siguió por el apartamento, alternando entre súplicas desesperadas y promesas grandiosas. Prometió que cambiaría completamente, que terminaría cualquier relación extramarital, que se enfocarían en reconstruir su matrimonio sobre bases más sólidas. Ofreció terapia de pareja, vacaciones románticas, incluso la posibilidad de mudarse juntos a otra ciudad para empezar de nuevo. Pero Arlete había cruzado una línea invisible. Había visto demasiado, entendido demasiado, despertado demasiado como para poder volver al estado de negación consciente en el que había vivido durante años. No era solo la traición lo que había destruido su matrimonio, sino la comprensión de que había estado viviendo una versión disminuida de sí misma, aceptando migajas cuando merecía el banquete completo. 3 meses después, Arlete estaba de pie en la terraza de su nuevo apartamento en el barrio gótico de Barcelona, observando la majestuosa catedral que se alzaba frente a ella como un símbolo de permanencia y belleza que trasciende las tragedias humanas. La ciudad había abrazado su nueva vida como si hubiera estado esperando su llegada durante años, como si Barcelona hubiera estado guardando un lugar especial para una mujer que finalmente había decidido apostar por sí misma. El apartamento era completamente diferente al que había compartido con Santiago en Madrid. Más pequeño, pero infinitamente más auténtico, cada mueble y cada decoración habían sido elegidos por ella, reflejando sus gustos reales en lugar de compromisos matrimoniales. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves que la tranquilizaban. Había plantas en cada rincón, creando un ambiente vivo y orgánico, y los libros se acumulaban en estanterías que había instalado según sus necesidades reales de lectura y estudio. Desde su terraza podía ver las calles empedradas del barrio más antiguo de Barcelona, donde turistas de todo el mundo caminaban fascinados por la arquitectura medieval mezclada con la vibrantez contemporánea. Por las mañanas, el aroma del café se mezclaba con el sonido de las campanas de la catedral, creando una sinfonía urbana que la despertaba con energía y propósito en lugar de la angustia sorda que había caracterizado sus últimos años en Madrid. La oficina europea de Meridian International, que ahora dirigía, había superado todas las expectativas de facturación en su primer trimestre bajo su liderazgo. Arlete había implementado estrategias innovadoras que aprovechaban su conocimiento profundo de los mercados europeos. Había contratado a los mejores talentos jóvenes del continente y había cerrado contratos con clientes que llevaban años rechazando trabajar con la competencia. Su equipo la respetaba no solo por su experiencia, sino por la autenticidad con la que lideraba. Ya no era la mujer que se contenía,
que moderaba sus ideas para no opacar a nadie, que sugería en lugar de dirigir. Era completamente ella misma, brillante, decisiva, visionaria. Sus reuniones se habían convertido en sesiones de lluvia de ideas donde la creatividad florecía. Sus presentaciones a clientes eran obras maestras de persuasión estratégica y su capacidad para identificar tendencias de mercado había posicionado a la oficina como la más innovadora de toda Europa. El resultado era extraordinario. Habían ganado contratos con marcas de lujo que buscaban renovar su imagen para audiencias más jóvenes, con empresas tecnológicas que necesitaban humanizar su comunicación, con firmas de moda que querían expandirse a mercados internacionales. Cada éxito profesional era una confirmación de lo que había sabido en lo más profundo de sí misma durante años. Tenía un talento excepcional que había estado subvalorando en favor de la estabilidad matrimonial. Santiago había intentado contactarla durante las primeras semanas después de su partida. Llamadas desesperadas a todas horas, mensajes de texto largos y elaborados prometiendo cambios radicales, emails llenos de nostalgia por momentos felices de su matrimonio y súplicas para una segunda oportunidad. Incluso había aparecido en Barcelona una vez, esperándola fuera de su oficina con flores caras y una expresión de arrepentimiento estudiado. Pero Arlette había aprendido algo fundamental. Cuando una mujer recupera su valor propio, las súplicas de quien la menospreció suenan exactamente como lo que son: manipulación tardía, pánico por perder una comodidad que se había dado por sentada, desesperación por mantener un status quo que beneficiaba exclusivamente al manipulador. El encuentro en Barcelona había sido particularmente revelador. Santiago llegó con un discurso cuidadosamente preparado sobre cómo había terminado su aventura extramatrimonial, cómo se había dado cuenta de que Arlette era el amor verdadero de su vida, cómo estaba dispuesto a mudarse a Barcelona para reconstruir su matrimonio sobre bases completamente nuevas. Pero mientras hablaba, Arlette lo observaba como si fuera un extraño. Veía a un hombre desesperado por recuperar el control de una situación que se le había escapado de las manos, alguien que había calculado mal los costos de sus acciones y ahora intentaba renegociar los términos de un contrato que ya había sido cancelado definitivamente. «No entiendes», le había dicho con una calma que lo desconcertó completamente. «No se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de que descubrí que puedo ser completamente feliz sin ti. Que mi vida es más auténtica, más satisfactoria, más plena cuando tomo decisiones basadas en mis propios valores, en lugar de intentar mantener la armonía en un matrimonio donde yo era la única que estaba realmente comprometida». Santiago se había marchado de Barcelona esa misma noche, finalmente comprendiendo que había perdido algo que nunca podría recuperar. No porque Arlette fuera rencorosa o inflexible, sino porque ella había evolucionado hacia una versión de sí misma que ya no necesitaba la validación externa que él había estado racionando durante años. Una tarde, mientras revisaba propuestas para expandir la oficina a Milán, recibió una llamada inesperada. Era Clarissa, una antigua amiga de Madrid que trabajaba en el sector financiero y que siempre había admirado la carrera de Arlette. «Arlette, tengo que contarte algo que me parece importante que sepas», dijo Clarissa con voz preocupada. «Santiago está por toda la ciudad contando que tú lo abandonaste sin razón justificada, que tuviste una crisis de los 40 años y destruiste un matrimonio perfecto por una promoción laboral. Está pintando una narrativa donde él es la víctima de una mujer ambiciosa que priorizó su carrera sobre su familia». Arlette se recostó en su silla de cuero ergonómica, observando por la ventana las calles adoquinadas del gótico, donde turistas de todo el mundo caminaban fascinados por la belleza arquitectónica de Barcelona.
La ciudad le había enseñado que la autenticidad siempre triunfa sobre las apariencias, que la verdad tiene una fuerza que las mentiras nunca pueden igualar. ¿Y qué le respondes cuando dice eso?, preguntó, genuinamente curiosa sobre cómo las personas de su círculo social estaban procesando su decisión. Le digo la verdad, que cualquier mujer inteligente habría hecho exactamente lo mismo que tú, que tener éxito profesional y dignidad personal no es una crisis, es evolución, que mantenerse en un matrimonio donde no eres valorada ni respetada no es virtud, es autosabotaje. La respuesta de Clarissa la tranquilizó profundamente. Le confirmaba que había personas en su vida anterior que comprendían las razones reales de su decisión, que no todos estaban dispuestos a aceptar la narrativa de victimización que Santiago estaba construyendo. Después de la llamada, Arlette reflexionó sobre cómo Santiago había convertido su despertar en una narrativa donde él era la víctima de una mujer egoísta. Era típico de los hombres que dan por sentado el amor incondicional. Cuando las mujeres recuperan su poder personal, ellos lo interpretan como traición personal, como si la felicidad femenina independiente fuera inherentemente una agresión contra la masculinidad. Si estás apoyando a Arlette como yo lo estoy haciendo, muestra eso dándole me gusta al video. Y si quieres más mini novelas como esta, suscríbete al canal porque viene mucho más contenido inspirador en camino. Esa noche, Arlette tuvo una cena de trabajo con inversores italianos interesados en sus estrategias de marketing digital para marcas de lujo europeas. La reunión fue en un restaurante elegante cerca de la Sagrada Familia, donde las torres iluminadas de Gaudí creaban un fondo mágico para las negociaciones más importantes de su carrera. Los italianos quedaron fascinados no solo con sus propuestas comerciales, sino con su visión integral del marketing como herramienta de transformación cultural. Arlette había desarrollado una filosofía de trabajo que iba más allá de vender productos. Ayudaba a las marcas a encontrar su autenticidad y comunicarla de manera que resonara genuinamente con sus audiencias. Mientras degustaba el mejor marisco de la costa mediterránea y discutía estrategias para expandir marcas de lujo a mercados emergentes, se dio cuenta de que hacía meses que no pensaba en Santiago como una pérdida. Lo recordaba como un capítulo cerrado, como una experiencia que le había enseñado el valor de no conformarse nunca con menos de lo que merecía. Barcelona le había devuelto no solo su carrera, sino su identidad completa. Era la ciudad donde había redescubierto su pasión por el arte, matriculándose en clases de historia del arte que tomaba los fines de semana. Era donde había aprendido a cocinar platos catalanes auténticos, conectando con una cultura que valoraba tanto la tradición como la innovación. Era donde había encontrado un grupo de amigas profesionales que la apoyaban sin competir, que celebraban sus éxitos sin reservas. Su teléfono vibró con un mensaje de su nueva asistente. Confirmada la reunión con el CEO de la firma milanesa para la próxima semana. Quiere ofrecerte la dirección de toda la región mediterránea. También llegó la invitación oficial para dar la conferencia magistral en el Congreso Europeo de Marketing, en París. Arlette sonrió, alzó su copa de cava catalán y brindó silenciosamente por todas las mujeres que encuentran el valor para elegirse a sí mismas, por todas las que comprenden que la vida real comienza cuando dejas de vivir para complacer a otros y empiezas a vivir para honrar tu propio potencial. La conversación con los inversores italianos se extendió hasta muy tarde, y cuando finalmente regresó a su apartamento, Barcelona brillaba con esa luz dorada que caracteriza las noches mediterráneas. Desde su terraza podía ver las luces de los barcos en el puerto, las ventanas iluminadas de otros apartamentos donde personas vivían sus propias historias de amor, pérdida y redescubrimiento.
Se preparó una infusión de manzanilla y se sentó a revisar los emails que había recibido durante la cena. Entre ellos, había uno de una revista internacional de negocios que quería entrevistarla para un artículo sobre mujeres ejecutivas que habían transformado crisis personales en éxitos profesionales extraordinarios. Era exactamente el tipo de reconocimiento que nunca había buscado, pero que se sentía natural y merecido. Santiago había querido una Navidad memorable con su amante, pero probablemente no había anticipado que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían completamente las vidas de todas las personas involucradas. Arlette se preguntó si él habría tomado las mismas decisiones de haber sabido las consecuencias, pero inmediatamente descartó esa especulación como irrelevante. Lo importante era que su vida actual era infinitamente mejor de lo que había sido su matrimonio, incluso en los mejores momentos. Era una vida construida sobre la base sólida de su propio valor, sus propios logros, sus propias decisiones. No había nada que Santiago pudiera ofrecer que mejorara lo que ella había construido independientemente. Antes de acostarse, Arlette escribió en el diario que había comenzado a mantener desde su llegada a Barcelona. Era una práctica que le ayudaba a procesar los cambios profundos que estaba experimentando, a documentar su crecimiento personal y a mantener claridad sobre sus objetivos futuros. Hoy me di cuenta de que la traición de Santiago no fue el final de mi historia, sino el comienzo, escribió. Fue el catalizador que necesitaba para dejar de vivir una versión disminuida de mí misma. Barcelona no solo me dio una nueva carrera, me devolvió mi identidad completa. Y un año después, Arlette se preparaba para el evento más importante de su carrera, el lanzamiento oficial de su propia consultoría de marketing, Eclat Stratégique, con oficinas confirmadas en Barcelona, Milán y París. La presentación sería en el Hotel Arts Barcelona, con vistas panorámicas al Mediterráneo, y contaría con la presencia de los empresarios más influyentes de Europa, inversores internacionales y medios de comunicación especializados en el sector empresarial. Mientras se arreglaba en su suite del hotel, con las luces de Barcelona brillando como joyas sobre el mar oscuro, reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. Aquella mujer que había esperado en casa durante la Nochebuena más dolorosa de su vida ya no existía. En su lugar había surgido una empresaria respetada internacionalmente, una visionaria del marketing que había transformado su dolor personal en una metodología revolucionaria para ayudar a otras personas y marcas a encontrar su autenticidad. La suite del hotel estaba decorada con flores enviadas por clientes, socios comerciales y colegas de toda Europa. Rosas de Milán, orquídeas de París, claveles catalanes de Barcelona. Cada arreglo representaba una relación profesional que había construido basada en respeto mutuo, competencia genuina y resultados excepcionales. No había una sola flor enviada por compromiso social o cortesía matrimonial. Su armario ahora contenía vestidos que había elegido porque la hacían sentir poderosa y auténtica, no porque fueran apropiados para acompañar a Santiago a eventos corporativos. Joyas que había comprado con dinero ganado por su propio talento, zapatos que había seleccionado porque le gustaban genuinamente. Cada prenda era una declaración de independencia, una celebración de haber recuperado el derecho a tomar decisiones basadas exclusivamente en sus propias preferencias. La consultoría Eclat Stratégique se había convertido en un fenómeno en el mundo del marketing europeo en tiempo récord. Su filosofía de trabajo, desarrollada a partir de su experiencia personal de redescubrimiento, se basaba en ayudar a las marcas y empresas a identificar y comunicar su esencia auténtica sin comprometer sus valores fundamentales. Era un reflejo directo de su propia transformación.
Había aprendido a ser completamente ella misma y había convertido esa autenticidad en una metodología comercial exitosa. Sus clientes no eran solo empresas, sino marcas personales de mujeres ejecutivas que, como ella, habían decidido dejar de vivir versiones disminuidas de sí mismas. Había desarrollado programas de mentoría para empresarias que querían expandirse internacionalmente, consultoría estratégica para mujeres que buscaban cambios de carrera radicales y workshops sobre liderazgo auténtico que se habían convertido en eventos esperados en las principales capitales europeas. Durante la presentación, frente a más de 300 ejecutivos, inversores y periodistas, Arlette habló sobre la importancia de reconocer cuando una estrategia personal o profesional ya no funciona, cuándo es necesario abandonar lo conocido y cómodo para construir algo verdaderamente excepcional y alineado con los valores reales. A veces, dijo, mientras las luces de Barcelona creaban un fondo cinematográfico a través de las ventanas panorámicas del salón, lo que interpretamos como fracaso o crisis es simplemente la vida diciéndonos que merecemos mucho más de lo que hemos estado aceptando. El coraje no está en mantener lo que ya no funciona, sino en tener la valentía de construir algo mejor. La respuesta del público fue abrumadora. La ovación se prolongó durante varios minutos. Inmediatamente después de la presentación, Arlette se encontró rodeada de empresarios que querían conocer más sobre su metodología, inversores interesados en financiar la expansión internacional de su consultoría y medios de comunicación que solicitaban entrevistas exclusivas. Cerró contratos esa misma noche que no solo garantizaban la expansión de Éclat Stratégique a Londres y Ámsterdam, sino que la posicionaban como la consultora de marketing más buscada para marcas de lujo que querían autenticidad en lugar de artificialidad. Directores ejecutivos de corporaciones multinacionales hacían fila para conocerla, para entender cómo había logrado crear una metodología tan innovadora y efectiva en tan poco tiempo. Una periodista de Forbes Europe la abordó durante la recepción posterior al evento. ¿Cuál diría que es el secreto de su éxito tan rápido?, le preguntó mientras degustaban canapés de alta gastronomía catalana. No hay secretos, respondió Arlette con una sonrisa que irradiaba confianza genuina. Simplemente dejé de esconder mi verdadero potencial para acomodar las inseguridades de otras personas. Cuando una mujer utiliza su talento completo en lugar de una versión moderada para no incomodar a nadie, los resultados son inevitablemente extraordinarios. La entrevista se publicaría la semana siguiente con el titular El renacimiento empresarial, cuando las crisis personales se convierten en revoluciones profesionales. Sería la portada de la edición europea, con una fotografía de Arlette en su oficina de Barcelona, rodeada de premios internacionales y con la Sagrada Familia visible a través de la ventana. Al final del evento, mientras degustaba champán francés en la terraza del hotel y observaba los yates de lujo iluminados en el puerto olímpico, Arlette recibió un mensaje inesperado. Era de Santiago, el primero en más de 6 meses. Vi la noticia sobre tu empresa en todos los periódicos económicos. Siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos tan rápido. Me preguntaba si podríamos encontrarnos para hablar cuando tengas tiempo y estés en Madrid. Hay cosas que me gustaría decirte. Arlette leyó el mensaje 3 veces, pero en lugar de la angustia, rabia o incluso curiosidad que habría esperado sentir, experimentó algo completamente diferente: indiferencia total. Santiago se había convertido en alguien de su pasado, tan relevante para su vida actual como un compañero de clase de la infancia con quien había perdido contacto décadas atrás. La mujer que había estado casada con Santiago ya no existía.
había sido reemplazada por alguien completamente diferente, más segura, más ambiciosa, más auténtica, más feliz. No había nostalgia porque no había nada en su vida anterior que quisiera recuperar. Todo lo que tenía ahora era mejor, más real, más satisfactorio, más alineado con quien realmente era. No respondió el mensaje. No había nada que decir. No había conversación que valiera la pena tener. Santiago pertenecía a un capítulo cerrado de su vida, a una época en la que había aceptado ser menos de lo que era para mantener la paz en un matrimonio que nunca había sido equilibrado. Esa noche, en lugar de volver inmediatamente a su apartamento, decidió caminar por las Ramblas. Barcelona de noche tenía una energía única, una mezcla de historia antigua y vitalidad contemporánea que siempre la inspiraba. Los artistas callejeros creaban música improvisada. Las terrazas de los restaurantes bullían con conversaciones en docenas de idiomas. Las luces reflejadas en el pavimento húmedo creaban patrones caleidoscópicos que cambiaban con cada paso. Mientras caminaba, pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo la misma situación que ella había vivido 2 años antes. Mujeres exitosas que se conformaban con migajas de amor, que sacrificaban sus sueños profesionales por hombres que no valoraban esos sacrificios, que vivían versiones reducidas de sí mismas para mantener matrimonios que solo las beneficiaban marginalmente. Su historia no era solo sobre superar una traición matrimonial. Era sobre recordar que ninguna mujer necesita permanecer en un lugar donde no es valorada, respetada y celebrada completamente. Era sobre entender que elegirse a sí misma no es egoísmo sino evolución, que priorizar la autenticidad personal no es destruir una familia, sino crear las bases para relaciones futuras mucho más sólidas y satisfactorias. Al llegar a su apartamento, encontró un sobre que habían deslizado por debajo de su puerta. Era una invitación personal del CEO de una de las firmas de marketing más prestigiosas del mundo, con sede en Nueva York, para considerar abrir la primera oficina estadounidense de Eclat Stratégique. La propuesta incluía financiamiento completo, un equipo inicial de 20 profesionales altamente calificados, y la libertad total para implementar su metodología en el mercado norteamericano. Arlette se sentó en su terraza con Barcelona extendiéndose ante ella como un mapa de posibilidades infinitas y abrió una botella de cava catalán para celebrar sola. No necesitaba compartir este momento con nadie para que fuera significativo. Su felicidad era completamente independiente, sostenible, auténtica. Barcelona había sido su salvación, pero el verdadero milagro había ocurrido dentro de ella. Había recuperado algo que creía perdido para siempre: la certeza absoluta de su propio valor, la confianza en sus decisiones, la capacidad de construir una vida extraordinaria basada exclusivamente en sus propios méritos y sueños. Al día siguiente, regresaría a su oficina con una energía renovada. Tenía una empresa internacional que dirigir, sueños ambiciosos que materializar y un futuro brillante que seguir construyendo paso a paso. El pasado ya no tenía poder sobre ella, y el futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, donde podía crear cualquier obra maestra que imaginara. Santiago había querido pasar aquella Navidad con su amante, y efectivamente había sido una noche inolvidable, pero no por las razones que él había imaginado. Esa noche había marcado el renacimiento de una mujer que había decidido no conformarse nunca más con ser la segunda opción de nadie, que había transformado la traición más dolorosa de su vida en el catalizador para crear la versión más exitosa y auténtica de sí misma. Arlette había aprendido la lección más importante de su vida: cuando una mujer reconoce y abraza su verdadero valor,
cuando deja de moderar su brillantez para acomodar las inseguridades ajenas, cuando tiene el coraje de construir una vida completamente alineada con su autenticidad, no hay fuerza en el mundo que pueda limitar lo que puede lograr. 2 años después de la peor Navidad de su vida, Arlete brindaba sola en su terraza catalana por la mejor decisión que había tomado jamás: elegirse completamente a sí misma.